Continuamos con la información. Los pandilleros responsables de haber sembrado el terror hace más de 6 años abandonando cabezas humanas escucharon su sentencia y todo señala que van a morir en la cárcel. Los encargados de haber ordenado el asesinato y decapitación de 4 personas en junio de 2010 tienen nombre, apellido y un alias. A más de 6 años de registrarse el macabro hallazgo de 4 cabezas humanas en diferentes puntos, hoy se hizo justicia y todo parece indicar que los responsables morirán en la cárcel. Los jueces del tribunal sentenciaron a 168 años de prisión a Jorge Yair de León Hernández, apodado y mejor conocido en la Mara Salvatrucha como el Diabólico, y César Augusto Boché, alias el Sleepy, a 48 años de cárcel por haber participado en uno de los 4 crímenes. Ambos fueron hallados culpables de haber ordenado a los demás miembros de esta pandilla la decapitación de 4 personas y que sus cabezas fueran abandonadas en puntos estratégicos como medida de presión a las autoridades de ese entonces para deponer el incremento de medidas de seguridad en los penales. Según la investigación del Ministerio Público, los pandilleros que tenían que cumplir el encargo escogieron a sus víctimas al azar, como si se tratase de dioses que tienen la potestad de decidir quién debe morir o debe seguir viviendo. Los familiares de las víctimas pueden tener la satisfacción que los autores intelectuales de los crímenes pagarán sus delitos encerrados en una cárcel, pero hay que tener en claro que nada de eso les devolverá la vida a las víctimas. Hoy fueron citados ante juez competente para dar su primera declaración 5 extrabajadores del ICS que son acusados de haber protagonizado el nuevo caso de corrupción en el Seguro Social. Iniciaron las imputaciones del Ministerio Público contra los 5 implicados en un nuevo escándalo de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Fiscalía involucra al gerente del ICS y 4 personas más en 3 contratos ilegales. El juez Walter Villatoro del Tribunal Décimo de lo Penal no aceptó el requerimiento del ente acusador que solicitó suspender la continuación del juicio Ixpisa para citar a primera declaración a la exdirectiva del Seguro Social, entre ellos el expresidente de la institución Juan de Dios Rodríguez, que también son señalados en estos contratos anómalos. El Ministerio Público asegura que los implicados participaron y autorizaron el arrendamiento de un edificio en $30,000, la compra de ambulancias por 880,000 quetzales y un sistema informático por 243 millones de quetzales. En otro tema, centenares de maestros que participaron en una marcha convocada por el dirigente Joviel Acevedo salieron a las calles a manifestarse. La movilización salió del obelisco y se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto, los manifestantes hicieron un plantón frente al Congreso de la República y sus alrededores para exigir aumento al presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año, mejoras salariales y apoyo para mejorar el sistema educativo. Preste atención a esta nota porque tal parece que ni las bajas temperaturas podrán contra un grupo de ancianos que están empeñados en que los diputados cumplan con sus demandas. Desde hace una semana, más de 30 adultos mayores pernoctan frente al Congreso de la República. La razón, exigen presupuesto a los asilos. La protesta tiene como objetivo presionar a los diputados para que asignen unos 20 millones de quetzales a la organización Dulce Refugio. Prácticamente son 13 asilos a nivel nacional, porque ahorita hay 3 de ellos cerrados por la falta de presupuesto. Si el presupuesto no es asignado, pues prácticamente las 10 casas que aún están abiertas, pues serían cerradas. Y son más de 1,000 abuelos a nivel nacional que saldrían perjudicados. Según los afectados, desde el 2011 ya no fueron tomados en cuenta en el presupuesto general de la Nación. La Defensoría del Adulto Mayor de la PDH ve preocupante esta situación. Asegura que estas personas corren riesgo al exponerse al frío. Desde la semana pasada se emitió un comunicado donde se pronuncia sobre que no se debe estar exponiendo la imagen pública de las personas mayores con esas imágenes de lástima, ¿verdad? Porque se atropella totalmente la dignidad de ellos. Además, pues las inclemencias del tiempo donde pues su salud se ve bastante afectada porque la mayoría de ellos vienen de Petén y de Izabal. La Magistratura de Conciencia ha mediado para que los ancianos reciban atención médica, ya que han dormido por más de 6 días en la intemperie. Los diputados del Congreso de la República intentaron avanzar con la agenda legislativa, pero a su paso se encontraron con un muro difícil de superar.
Mario Taracena protagonizó otra escena de la misma película este jueves: suspender la sesión parlamentaria. Los diputados alegaron la actitud del presidente del Congreso de la República. A pesar que existía quórum reducido, el dictador de la política se negó a desarrollar la agenda legislativa y pospuso conocer varios temas. Por ejemplo, la tercera lectura del anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2017. La actitud del señor Taracena provocó una lluvia de críticas y algunos diputados opinaron que la oposición intenta bloquear la aprobación del presupuesto. Los congresistas reiteraron que Taracena busca aprovechar de su cargo para hacer de las suyas a poco tiempo de dejar la silla presidencial tras no lograr su reelección en la junta directiva. Ahora vamos con nuestro compañero Juan Pablo Garrido, quien tiene información que se genera desde el Centro Histórico. Juan Pablo, buenas noches y adelante con su reporte. Esta luz de esperanza que nos posibilita ver que la violencia... Pablo, buenas noches. Televidentes que sintonizan T13 Noticias para conocer el acontecer nacional. Queremos dar a conocer que este día se han realizado una serie de actividades en el marco del Día de No Violencia contra las Mujeres. Me encuentro acá enfrente de la cartera del Ministerio de Gobernación y será el viceministro de Prevención de la Violencia del Delito, Axel Romero, quien nos dé a conocer detalles de los cuales realiza esta cartera específicamente en contra de la violencia de género. Viceministro, buenas noches. Muy buenas noches. El Ministerio de Gobernación, en cumplimiento de su función otorgada por la ley del organismo ejecutivo, en este sentido, pues nosotros hemos durante el último año reforzado un esquema de investigación para poder determinar cuáles son las causales de estas muertes y obviamente tener mayor certeza a la hora de investigar los hechos y que se reduzca la impunidad en estos casos. Como hemos escuchado, compañeros, las palabras del viceministro de la cartera del Interior. Es importante también dar a conocer que se ha contado con la participación de representantes del Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia en esta 16ª vigilia, la cual se realiza en honor a las mujeres que han muerto de manera violenta. Es la información que podemos actualizar. Pablo, regresamos contigo a Estudios Centrales. Juan Pablo, muchas gracias por este importante reporte a esta hora de la noche. Estamos de regreso. A 9 años de haberse instalado en nuestro país, hoy la CICIG presentó un informe donde reveló los avances y el apoyo que ha logrado la comisión durante su estadía en Guatemala. Hoy fue presentado el 9º informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con la presencia del mandatario Jimmy Morales y la fiscal general Thelma Aldana, además de funcionarios e invitados especiales. La exposición de las tareas efectuadas por la CICIG se realizó en la sede central del Ministerio Público en la Zona 1. Se expuso los avances en la investigación de 11 casos de corrupción destapados desde el 2015, en los que figura la línea como máximo exponente de corrupción e impunidad, cooptación del Estado y TCQ entre los más relevantes. En el informe, la CICIG también incluyó la detección de plazas fantasma en el Congreso, en el organismo judicial y en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, entre otros. Al finalizar, el comisionado Iván Velázquez puntualizó la necesidad de realizar cambios a las reformas en el sector justicia. El presidente de la República, Jimmy Morales, sorprendió a varios guatemaltecos que visitaban el emblemático Paseo de la Sexta. El mandatario escuchó las demandas de algunos guatemaltecos. Dejando atrás un poco la formalidad, este jueves fue atípico en el Ejecutivo. El presidente Jimmy Morales realizó una visita a la Plaza de la Constitución, en donde aprovechó para convivir con los guatemaltecos que realizaban actividades al aire libre. Familias que disfrutaban del festival navideño en el Paseo de la Sexta fueron sorprendidos con la llegada del mandatario y aprovecharon para conversar con él. Morales atendió las demandas de los ciudadanos, quienes dialogaron con él. Otros se acercaron para saludarlo. Desde autobuses y lugares cercanos se acercaron para conversar con él y algunos para tomar la fotografía del recuerdo. Morales también convivió con varios de sus simpatizantes y mostró su interés por mantener el acercamiento con la población guatemalteca. Familias que año con año visitan este festival se mostraron contentos con la actitud y cercanía del mandatario, quien incluso aprovechó para platicar con algunos niños antes de regresar a sus actividades protocolarias en el Palacio Nacional de la Cultura.
Un total de 220 personas indocumentadas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil en Esquipulas, Chiquimula. Preliminarmente se dio a conocer que tenían como destino los Estados Unidos, en busca del sueño americano. Al momento de ser identificados, se estableció que 203 son haitianos, 12 brasileños, 3 cubanos y 2 costarricenses. Para recibir el apoyo humanitario, las autoridades guatemaltecas los trasladaron a la Dirección General de Migración. Autoridades rescataron a 3 hermanas de 5, 9 y 15 años de edad que durante 4 días permanecían escondidas en un área boscosa de Chiquimula. Se dice que las menores huyeron del hogar para no seguir siendo maltratadas por parte de su progenitor y sus hermanos mayores. Según las fuerzas policiales, las niñas eran víctimas de constantes golpes en su hogar. Luego del rescate fueron trasladadas a una clínica para atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual y maltrato infantil en el Hospital Nacional de Chiquimula. Las autoridades continuarán con las investigaciones para deducir responsabilidades en este caso. En más información, un incendio forestal fue reportado en un sector de la laguna de Lemoa en Santa Cruz del Quiché, el cual fue sofocado por bomberos. El humo impidió la visibilidad de algunos transportistas que circulaban por el sector. La oportuna intervención de los socorristas evitó que las llamas consumieran el resto de la vegetación. Tenemos actualización informativa con colaborador de la red de noticias Alba Visión. Hablamos de Cruz Paniagua, de los bomberos. Él ha dado cobertura al accidente producido en la Vuelta del Chilero. Cruz, bienvenido, buena noche, por favor, con esta actualización, con este reporte desde el hospital de Cuilapa. Adelante. De tránsito aquí. Básicamente es kilómetro 35 de carretera que conduce a El Salvador, donde hace aproximadamente una hora un bus cayó a una hondonada de aproximadamente 100 metros. Estamos brindando la información desde el Hospital Regional de Cuilapa, donde fueron trasladados la mayoría de pacientes. Actualmente ya han ingresado un total de 45 pacientes. Gracias a Dios, no con algún descenso de alguna vida mortal, sino precisamente las personas que han ingresado con diferentes golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo, pero gracias a Dios esto no ha pasado a más. Esta es la información que se ha generado. Al parecer aún vienen las ambulancias con más personas, pero hasta el momento un aproximado de 45 personas son las que ya han ingresado a este hospital. No sé si tienes alguna pregunta, Pablo. Cruz Paniagua, nos indicabas que hasta el momento no se reportan afortunadamente víctimas mortales. Sí, básicamente como te informaba, solo personas heridas, golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Muchas están acá porque son menores y necesitan ser chequeados por la delicadeza del menor. ¿Y se ha logrado extraer a todas las personas del bus, de la unidad de transporte, Cruz? En el momento que nosotros dejamos el accidente, sí, al parecer ya estaban sacando a las personas, no se encontraba ninguna persona atrapada, pero como te comento, ya acá en el hospital de Cuilapa ya están siendo atendidas y hay ciertas personas que fueron trasladadas también para el IX de la localidad de Cuilapa, Santa Rosa. ¿Nos podrías indicar hacia dónde se dirigía este bus? Si tienes alguna hipótesis de qué fue lo que sucedió, por qué colapsó, por qué se fue hasta la hondonada. Perfecto, según la hipótesis que se maneja fue que el bus venía aparentemente sobrecargado. Este bus es uno de los transportes humildes que recorren de la ciudad capital hacia el municipio de Oratorio del departamento de Santa Rosa. Al parecer, sobre la ruta venían sobre el carril rápido, en un tramo de autopista que se encuentra, y fue un camión que por evitar unos vibradores que hay en una parte donde había ocurrido un deslave hace unos años, y por evitar el camión se le atravesó al bus y fue en ese momento que el bus perdió el control. Muy bien, Cruz Paniagua, te agradecemos mucho la información. Gracias por este reporte desde Cuilapa.
Muy buenas noches entonces para nuestro colaborador. Nosotros vamos a actualizar también la información a través de las redes sociales en nuestra cuenta T13 Noticias. Lo invitamos también para que nos siga. Y aquí tenemos justamente la información, lo que estamos hablando de parte de los bomberos departamentales. Ya han sido rescatadas las personas heridas y trasladadas a distintos centros asistenciales, recordando este accidente sucedido en el kilómetro 33, también como lo indicaba Cruz Paniagua, específicamente en el kilómetro 35 de la ruta a El Salvador, en la Vuelta del Chilero, que ha protagonizado ya muchos accidentes. Esta noche, desafortunadamente, se da un incidente más del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. También tenemos este tuit que nos dice que el bus de la empresa Humilde cae al barranco en el kilómetro 36 de la Vuelta del Chilero. Son 20 personas las que se reportaban heridas hasta ese momento. Ahí tenemos la fotografía aparatosa, elocuente, de cómo queda esta unidad de transporte con las llantas hacia arriba. Ahí tenemos entonces esta imagen del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Siempre dándole seguimiento, es lo que acapara la atención en las redes sociales. Mauricio Orellana, colaborador, compañero también de Sonora, 96.9. 35 personas heridas ha dejado el percance del colectivo en la Vuelta El Chilero. Ahí está nuevamente esta fotografía. Vemos la labor también de los bomberos para rescatar a las víctimas y también imágenes que llegan desde el hospital donde ya se atendían a las personas que viajaban dentro de esta unidad de transporte. Vamos con más tweets ahora de Provial, justamente con la información. El bus cae al barranco en el kilómetro 35 de la ruta hacia El Salvador, hacia el oriente. Son varios heridos. Recuerde también el número de los bomberos para coordinar, es el 1520, un tuit que viaja desde Provial. Y bueno, para actualizar esta información tenemos a nuestro compañero Samuel Orozco en el lugar del incidente justamente. Así que Samuel, buenas noches y por favor adelante con este reporte. Buenas noches, ya que en el estudio central usted ha visto fotografías televidentes, lo que ha mostrado nuestro compañero Pablo Paniagua. Me encuentro en el lugar precisamente en el kilómetro 35 de la carretera del Salvador, y es que aquí es donde se ha registrado este impactante accidente. Ya los bomberos han hecho el rastreo correspondiente, ya que el bus cayó a una hondonada que se encuentra en este sector. Hay que especificar bien, no fue en la curva del Chilero, sino fue 2 kilómetros abajo de este lugar, y es por ello que se están haciendo coordinaciones. Aquí se observan ambulancias por todos lados, se ha hecho presente la Policía Nacional Civil, tenemos entendido que el piloto también fue trasladado a un centro de se dio a la fuga, según lo que nos han indicado. Primero se hablaba que había sido entre los heridos, sin embargo, pues ya después de confirmados 35 personas ingresadas al Hospital General de Cuilapa y a la emergencia del Hospital Roosevelt. Así de que se encuentra conmigo el vocero de Proval y nos tiene unos detalles en cuanto a lo ocurrido. Sí, muy buena noche a los televidentes. A esta hora todavía estamos trabajando acá a la altura del kilómetro 35 de la ruta a El Salvador, donde se dio un accidente vial donde volcó un bus de transportes Humilde. Como bien lo decían, ha sido un percance que ha dejado como saldo 35 personas heridas. Ya no hay condicionamiento en el sector, ya se hizo presente la grúa para tratar de retirar este bus, pero por la distancia a la que se encuentra va a ser un poco difícil que esta grúa pueda sacar el vehículo, pero seguimos trabajando hasta poder liberar totalmente la vía. Por el momento se encuentran realizando las identificaciones de algunas de las personas que han resultado heridas, así es de que este es el conteo que se está haciendo, ya que todavía algunos socorristas se encuentran en la parte inferior, serán unos 50 metros aproximadamente de la carretera principal donde se encuentra el bus. Por el momento ya se hablan de algunos posibles datos en cuanto a la identificación de los nombres. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios pues ya se encuentra haciendo entonces el rastreo correspondiente. Hay que mencionar de que el tráfico pues no ha sido afectado en su totalidad, se está tratando de mantener. Mario Cruz de Bomberos Voluntarios para T13 Noticias, que tienen algunos datos ya, algunas personas que hayan sido identificadas por el momento. Efectivamente, queremos dar a conocer que Bomberos Voluntarios auxiliaron a más de 35 personas en diferentes partes del cuerpo, luego que este autobús de los transportes Humildes se precipitara a un barranco de más de 35 metros de profundidad. Bomberos voluntarios de Cuilapa, San José Pinula y Santa Catarina Pinula pues trabajaron arduamente para poder rescatar a las víctimas y trasladarlas a la emergencia de los hospitales Roosevelt y Hospital Nacional de Cuilapa. Entre los heridos están Gerson Ariel Aguilar, de 19 años, Lilian Maribel
Pichillá, de 36 años, Marisa Revolorio, de 41, Álvaro Estuardo López, de 30, José Domingo López, de 40, María Andrea Agustín, de 14 años, José Mauricio Porras, de 4, Brenda Cortés, de 34, Gladys García, de 30, Eric Vázquez, de 45, Gloria Amparo, de 30 años de edad, así como también Jorge del Cid, de 33 años, Alicia Castro, de 20, Cindy Barrera, de 19 años, Silvia Herrera, de 58, William Herrera, de 8 años, Maynor Estuardo Mayén, de 22 años, Laura Monzón, de 23 años, Angélica Monzón, de 35. Todas estas personas trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Cuilapa. También fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt varias personas, siendo ellas identificadas como Ruth Ramírez, de 31 años de edad, Emma Ramos, de 41, Cindy Pacheco, de 26, José Armando Marroquín, de 41 años de edad. Muchísimas gracias, Mario Cruz, y es que a través de T13 Noticias hemos dado a conocer los nombres porque hay muchas personas que estarán ahorita pensando en mi familiar venía en un bus de esos, pues hay que recordar que se dirigía a Oratorio Santa Rosa, según lo que tenemos entendido, así de que ya ha escuchado usted los nombres, televidentes, si algún familiar de usted estuviera en este lugar, pues han sido trasladados a las emergencias del Hospital General de Cuilapa y el Hospital Roosevelt. Por el momento, para finalizar el enlace, quiero contarles de que hay algunas pertenencias que las personas las están viniendo a traer poco a poco, la mayoría son verduras y algunas pues mochilas que han quedado, pero han venido algunos de los familiares. Con este reporte, regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco. Buenas noches. Importante la información y ya lo tenemos. 35 son las personas heridas. Afortunadamente no hay fallecidos. Y vamos a ampliar otro de nuestros titulares, siempre hablando de accidentes de tránsito. Ahora nos ubicamos en la ruta al Atlántico. En este lugar ocurrió un aparatoso accidente y la victoria fue de la muerte. A la altura del kilómetro 137 de la ruta al Atlántico se registró un mortal accidente de tránsito que acabó con la vida de 4 personas. Se cree que las víctimas pretendían llegar hasta la cabecera departamental de Zacapa, pero no tomaron en cuenta que la muerte abordó el pick-up en el que viajaban en calidad de copiloto y cuando quiso, tomó el control del volante y provocó la tragedia. El automóvil cayó a una hondonada de más de 3 metros. Según los rasgos que dejó en la carretera, el vehículo pudo haber volcado en varias ocasiones sobre la cinta asfáltica. El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales atendió la emergencia después que un automóvil que circulaba por la ruta se percatara del percance. Sin embargo, las 4 víctimas ya habían perdido el aliento. Fueron identificados como Eduardo Munguia Paz, de 45 años, Eduardo Josué Esquivel Bautista, de 22, José Alfredo Ruiz Miranda, de 24 y Roberto Carlos Ramírez Quiñones, de 18. Las causas del accidente aún son inciertas. Sin embargo, las autoridades creen que el pick-up era conducido a excesiva velocidad.